En los dos videos que vamos a presentar a continuación, vamos a abordar el tema de metales. Este tema es muy importante y lo vamos a dividir en dos partes. En una primera parte vamos a hablar acerca de la estructura de los metales, un poco acerca de las aleaciones y algunos tipos de tratamientos. Y en el segundo video vamos a hablar ya de los productos metálicos y sus aplicaciones en la construcción. Antes de hablar de los metales propiamente, vamos a hacer un rápido repaso acerca de los tipos de enlaces que hay entre los elementos de la tabla periódica. Hay tres tipos de enlaces primarios que se llaman el enlace iónico, el covalente y el metálico, y existen otros enlaces de tipo secundario, como es el caso de las fuerzas de Van der Waals y los enlaces por medio del puente de hidrógeno. El enlace iónico es uno de los primeros enlaces de tipo primario. Se produce entre elementos que tienen una electronegatividad muy alta, es decir, capacidad para atraer electrones de otros elementos, y elementos que tienen lo que se conoce como baja energía de ionización, es decir, una capacidad para ceder electrones de sus últimas capas a otros elementos. El enlace iónico entonces forma iones con cargas eléctricas. Por ejemplo, el cloro, que es un compuesto muy electronegativo, es uno de los no metales característicos, con el sodio, que tiene baja energía de ionización, ambos forman iones. En el caso del cloro se forma un anión con carga negativa y en el caso del sodio se forma un catión. Y ambos se unen para formar el cloruro de sodio, la sal común que conocemos. Estos enlaces iónicos forman sólidos cristalinos y estables, pero frágiles. Como ustedes saben, el cloro tiene una carga negativa, tiene una valencia de 1, y el sodio tiene una carga positiva porque desprende un electrón y tiene por tanto una carga positiva. Entonces ambos iones se atraen entre sí para formar la sal que acabamos de mencionar. El enlace covalente, que es otro de los enlaces de tipo primario, se produce entre elementos que tienen una electronegatividad parecida, es decir, una capacidad similar para atraer electrones de otros elementos. En este tipo de enlace se comparten electrones, es decir, no se forman iones como en el caso del enlace iónico. Ejemplo, el metano, donde el carbono, que tiene 4 electrones de valencia, 4 electrones en su última capa, comparte esos electrones con 4 átomos de hidrógeno, que tienen un electrón en su última capa. Y entonces tenemos que se produce un enlace de este tipo, con el carbono enlazado con 4 átomos de hidrógeno, compartiendo electrones. Entonces, el enlace covalente forma compuestos sólidos, líquidos o gaseosos, y generalmente se forman moléculas o macromoléculas, como en el caso de los polímeros. Ahora bien, el enlace metálico, que es el tercer tipo de enlace primario, se caracteriza porque los electrones de los átomos de las últimas capas andan libres entre los átomos, formando lo que se conoce como una nube de electrones o un mar de electrones, que en general es un enlace bastante fuerte por ser de tipo primario. Esta nube o este mar de electrones es lo que otorga a los metales sus propiedades, que son muy características, como vamos a ver más adelante. Otros tipos de enlaces son los enlaces secundarios, como es el caso de las fuerzas de Van der Waals, que son atracciones electrostáticas entre iones y moléculas, por ejemplo dipolos, como es el caso del agua adhiriéndose a la superficie de la arcilla, que hemos visto ya en videos pasados. O es el caso del puente de hidrógeno, que ocurre cuando el hidrógeno se combina con un elemento muy electronegativo que se lleva su electrón. Ese ion positivo de hidrógeno, cuando se ha perdido el electrón de valencia, se combina muy fuertemente con una parte de la molécula o el dipolo. Vamos a hablar un poquito acerca de la historia de los metales. Los metales están íntimamente ligados a la historia de la humanidad. Los primeros metales en obtenerse fueron el cobre y el estaño, en su forma natural. ¿Por qué? Porque era más fácil obtenerlos, no se necesitaba una inversión demasiado grande de energía. De la combinación de estos dos se obtuvo el bronce como una aleación.
resulta que los primeros elementos que fueron hechos de cobre resultaron ser demasiado débiles y blandos, se rompían fácilmente. Pero habiendo descubierto que juntando un poco de cobre con estaño se aumentaba de manera significativa la resistencia y la dureza del material, entonces se comenzó a hacer la aleación denominada bronce. La utilización del hierro fue bastante posterior porque se requería mucha más energía y se necesitaba alcanzar temperaturas elevadas, alrededor de los 1500 grados centígrados. El hierro forjado, que es un tipo de hierro con poco contenido de carbón, y el hierro fundido, a su vez, con un contenido más alto de carbón, como vamos a ver después, fueron los principales materiales prácticamente hasta finales del siglo XIX. Los aceros suaves fueron logrados con Bessemer, y el primer convertidor comercial para la producción industrial de acero entró en operación, fíjense, recién el año 1859. Esto no significa que no se haya producido antes acero. Sí se produjo acero, pero este acero se producía de manera casi accidental, no de una manera sistemática y bajo un conocimiento profundo de la siderurgia que se tiene actualmente. En cuanto al desarrollo de la metalurgia en el ámbito nacional, podemos decir que se cuenta con la planta fundidora de Vinto, que procesa fundamentalmente estaño, y la planta de Carachipampa, que procesa oro, plata, plomo, zinc, bismuto, cadmio, estaño y antimonio. Sin embargo, aún hoy, en la segunda década del siglo XXI, terminando ya esa década, carecemos todavía de una industria siderúrgica propia. O sea, todavía no somos capaces de producir nuestro propio acero y seguimos importando este importantísimo producto. Lamentablemente, el fracaso del emprendimiento con la empresa india Jindal para la explotación del inmenso yacimiento que tenemos en la parte oriental del país, concretamente en el Mutum, ha postergado la esperanza de que en unos años más podamos fabricar nuestro propio acero. Nuestro país es poseedor de aproximadamente la mitad de las reservas mundiales de un metal muy importante. Es el caso del más ligero de los metales, el litio. Este material existe en inmensas cantidades en el salar de Uyuni y también en otros salares de nuestro altiplano y tiene aptitudes excepcionales para el almacenamiento de energía. Se utiliza principalmente en la fabricación de baterías. Bueno, ahora vamos a entrar ya en la definición de metales y vamos a examinar su estructura. Los metales son elementos compuestos por átomos con 1, 2 o 3 electrones en su última capa. Por ello tienen la facilidad para soltar, para perder esos electrones y combinarse químicamente con otros elementos. El enlace metálico es diferente de los otros enlaces, como hemos visto ya, puesto que forma una nube o un mar de electrones que son compartidos por todos los átomos. Fíjense que esto es muy importante. Esa nube de electrones significa que hay muchos electrones vagando entre las redes cristalinas de los metales, que vamos a estudiar un poquito a continuación, y son los motivos por los que los metales tienen las propiedades que vamos a estudiar también a continuación. ¿Cuáles son las características principales de los metales? Tienen una elevada conductividad eléctrica, precisamente porque existen electrones deambulando ahí entre las redes cristalinas y que pasan fácilmente de un átomo a otro. Tienen elevada conductividad térmica, porque la conductividad térmica se basa precisamente en el movimiento de los electrones. Tienen elevadas resistencias mecánicas, como vamos a ver más profundamente a continuación. Tienen propiedades mecánicas características, como es el caso concreto de la ductilidad que hemos estudiado ya antes y que vamos a volver a profundizar en los siguientes videos. Tienen elevada dureza, ustedes ya saben lo que es la dureza por definición. Tienen elevada temperatura de fusión y tienen brillo porque reflejan los rayos de luz. Bien, ahora profundizaremos en la estructura de los metales. Los metales tienen esas propiedades que acabamos de ver debido a la distribución bien ordenada de sus átomos. Estos átomos forman redes cristalinas, que a su vez conforman los llamados granos. En las redes cristalinas,
los átomos tienden a empaquetarse de la forma más compacta posible. Existen tres tipos de arreglos: el arreglo cúbico centrado en el cuerpo, el arreglo cúbico centrado en las caras, CCC, el arreglo cúbico centrado en el cuerpo, CC, y el arreglo hexagonal compacto, que son los que comprenden la inmensa mayoría de los metales. Alrededor del 90 o más del 90% de los metales están comprendidos dentro de estos arreglos cristalinos. Vamos a definir ahora también el grano, que es un pedazo de material sólido, es decir, un pedazo de red cristalina, ordenado de manera bien organizada. O sea, la red cristalina es idéntica y bien orientada en la misma dirección dentro de ese pedazo de material sólido que vamos a llamar grano. Vamos a profundizar más en esto. Entonces, vamos a ver un poco acerca de los tipos de redes cristalinas. El arreglo cúbico centrado en el cuerpo, CC, que es característico del hierro a bajas temperaturas, el cromo, el molibdeno, el niobio, el vanadio, es uno de los arreglos más comunes en los metales. El arreglo cúbico centrado en las caras, que es característico del hierro a mayores temperaturas, el aluminio, el cobre, el níquel, la plata y el oro, es también otro de los tipos más importantes de redes cristalinas en los metales. Y el arreglo hexagonal compacto, HC, que es característico de materiales un poco más frágiles, como es el caso del magnesio, el zinc, el cadmio, el cobalto y el titanio. Ustedes pueden encontrar muchos videos que ilustran esto, ¿no? No es nuestra intención profundizar en este tema. Existen muchos más tipos de redes cristalinas, pero estos tres, que son los principales entre los metales, son los que se deben comprender más a profundidad. Y para eso se recomienda el video Similitudes y diferencias entre las estructuras cúbicas centradas en las caras y hexagonal compacta, que ha sido producido por la Universidad Politécnica de Valencia, y ustedes tienen aquí el sitio web, el link para ver este video, que es muy ilustrativo al respecto. Esto les va a ayudar a comprender lo que significa una red cristalina y lo que significa que los átomos estén muy bien compactados. Muy rápidamente podemos mostrar aquí un ejemplo de lo que es el arreglo cúbico centrado en el cuerpo. Fíjense que tenemos átomos aquí ubicados en los vértices de un cubo y en la parte central, es decir, ocupando el espacio que se puede ocupar debajo de esos cuatro átomos, hay otro átomo encajado ahí, ¿no? De la misma forma, en la parte de abajo tenemos cuatro átomos que forman el otro extremo del cubo, que también están produciendo un tipo de material compactado. Aquí tenemos un ejemplo del arreglo cúbico centrado en las caras, CCC, donde pueden ver aquí, si hacemos un corte entre los puntos X, Y y Z, vemos cómo los átomos están compactados de la manera más eficiente posible, ¿no? En este caso, no es que hay un átomo en el centro del cubo, sino que hay átomos en el centro de las caras, de las 6 caras del cubo que se forma de esta manera. Y aquí tenemos un ejemplo del arreglo hexagonal compacto, otro de los tipos de las redes cristalinas características de los metales, donde tenemos arriba 7 átomos, 6 alrededor y 1 al centro, y abajo tenemos 3 átomos que están encajados en los huecos que forman estos 7 primeros átomos, y abajo tenemos otra vez otra capa con los mismos 7 átomos. Esto lo van a ver con más detalle en los videos recomendados. Ahora bien, ¿qué es el grano? Si ustedes imaginan que nosotros hemos fundido un metal, ¿no? Y la superficie de la diapositiva aquí es la superficie del metal fundido, entonces cuando esto empieza a enfriarse, empiezan a aparecer núcleos de cristalización. Fíjense que aquí estos puntos que ven ustedes aquí son núcleos de material que al bajar la temperatura empiezan a cristalizar con arreglos diferentes de acuerdo al tipo de metal. O sea, si se trata del oro, o si se trata del hierro, serán diferentes tipos de arreglos, como hemos visto, algunos de estos tres que hemos mencionado ya. Y entonces, cuando el material va enfriando, cuando continúa el enfriamiento, esos núcleos de cristalización empiezan a crecer de esta manera y se van desarrollando poco a poco
Y como ustedes pueden ver aquí, llega un momento en que esos núcleos de cristalización ya no pueden crecer más porque chocan con los núcleos vecinos. Y entonces se van formando los granos, ¿no? Aquí tenemos la estructura granular, donde se ven diferentes granos, donde en el interior existe una red cristalina bien organizada. Pero puede ser que esta red cristalina, no puede ser, en realidad es así, esta red cristalina tiene una orientación diferente a la de los granos vecinos. ¿Por qué? Porque se han formado a partir de diferentes núcleos de cristalización. Dentro de cada uno de estos granos existe alguna de estas redes cristalinas, que puede ser la cúbica centrada en el cuerpo, la cúbica centrada en las caras o la hexagonal compacta. Y aquí tenemos entonces un ejemplo de 3 granos vecinos, colindantes, y como pueden ver aquí se forma una cosa muy interesante, es lo que se conoce como el borde de grano, es decir, la frontera que se forma entre dos pedazos de redes cristalinas bien organizadas, es decir, entre dos granos, ¿no? Bueno, aquí tenemos 3 granos, pero se puede ver las fronteras entre ellos. Y ese borde de grano es muy importante porque otorga a los metales como los conocemos una serie de propiedades. Por ejemplo, si este material va a romperse en algún momento, lógicamente que lo va a hacer por el borde de grano. Va a ser mucho más difícil que el rompimiento o la fractura ocurra dentro del grano. Lo que va a ocurrir normalmente es que se va a producir una ruptura aquí en el borde de grano. De la misma manera, si este metal empieza a oxidarse, la oxidación va a atacar primero al borde de grano, que es la parte más débil del conjunto. O si comenzamos a fundir este metal, entonces la fundición se va a producir también primero en los bordes de grano. Entonces, este borde de grano es un aspecto importante a tener en cuenta porque de eso se van a derivar algunas propiedades importantes de los metales. Ahora vamos a hablar un poquito acerca de las aleaciones. Las aleaciones son mezclas de 2 o más elementos en los que por lo menos uno es metal. Los componentes deben mezclarse suficientemente de manera que se obtenga homogeneidad en la mezcla y se mantenga el carácter metálico del producto. Fíjense que esto es muy importante. Aunque alguno de los elementos de la aleación no sea un metal, como es el caso del acero que se mezcla con el carbono, que no es un metal, pero debe mantenerse el carácter metálico del producto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que deben mantener las características que hemos estudiado en una diapositiva anterior. Es decir, si bien hay algún compuesto de aleación que no es un metal, pero el conjunto mantiene las propiedades de los metales. Para una mejor comprensión de la estructura de las aleaciones, se recomienda el video de YouTube denominado Estructura de las aleaciones de la famosa Khan Academy, que tiene este video en español, y aquí tienen ustedes el link correspondiente. Sería muy ilustrativo para ustedes que puedan ver ese video. Entre las aleaciones existen una variedad muy grande de aleaciones. Vamos a concentrarnos en esta primera parte en las aleaciones ferrosas, porque producen los materiales que más se utilizan en la construcción. Estas aleaciones ferrosas son aleaciones donde el principal componente es el hierro y el segundo componente de la aleación es el carbono. Entonces, de acuerdo al contenido de carbono, que es el principal elemento de aleación, como acabamos de decir, estas aleaciones ferrosas se clasifican en hierro, prácticamente puro, donde hay un contenido de carbono igual o menor al 0.03%. Fíjense que el contenido de carbono aquí es muy pequeño. Entonces, esto es prácticamente hierro puro. Si se empieza a incrementar el contenido de carbono hasta el 0,1%, ya se tiene un material que se conoce con el nombre de hierro dulce o forjable. Si se sigue aumentando el contenido de carbono, entonces aparece el acero. Entre 0,1 y 2% de contenido de carbono, se tiene el acero que tiene unas características muy especiales como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Para contenidos mayores al 2%, se tiene lo que se conoce como hierro fundido. El hierro dulce y el hierro fundido eran materiales que se utilizaban antes de la irrupción del acero en la industria mundial, que ha sido verdaderamente una revolución, particularmente en el caso de la industria de la construcción. Veamos un poco más detenidamente esto.
En este gráfico, ustedes tienen aquí un eje horizontal donde se tiene el contenido de carbono, que como ven va de 0 hasta 6, y por tanto el contenido de hierro, que va a ir desde 100 hasta el 94%, ¿no es cierto? Lo que no es hierro es carbono. Entonces, cuando el contenido de el contenido de carbono es muy pequeño, menor a 0,1, tenemos los llamados hierros dulces, como hemos definido en una diapositiva anterior. A partir de 0,1 y hasta 2, el contenido de carbono, tenemos los aceros. Y dentro de los aceros tenemos una gran variedad de productos. Esto es importante tomarlo en cuenta. Repito, entre los aceros tenemos una variedad muy grande de productos. Para contenidos de carbono de más del 2%, tenemos los hierros fundidos o hierros colados, como se les llama aquí. Ahora, en la parte de abajo de este diagrama, vemos dos propiedades importantes. Por un lado, la resistencia, en este caso la resistencia a tracción, y por otro lado, la ductilidad, que está representada aquí por la elongación. Aquí hay un pequeño error, dice elongación, pero eso no es correcto, lo correcto es decir elongación, que representa, como decimos, la ductilidad. Y fíjense que aquí aparece una cosa interesante. ¿Por qué el acero es un material tan especial? El acero es un material especial porque para los contenidos de carbono que lo caracterizan se produce un pico en la resistencia mecánica. Fíjense ustedes aquí que en la medida en que aumenta el contenido de carbono se va produciendo un aumento de la resistencia inicialmente hasta llegar a un pico que es un poco más allá del 0,8% de carbono y luego si se sigue aumentando el contenido de carbono la resistencia disminuye. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que los materiales que antes eran comunes, el hierro dulce o forjable y el hierro colado o fundido, eran materiales que estaban o bien aquí con muy poco contenido de carbono o bien aquí con contenidos de carbono mayores a 2%. Entonces, en ambos casos se tenían unas resistencias mecánicas bastante limitadas, ¿no es cierto? Entonces, cuando se descubrió el acero, se vio que para contenidos de carbono entre 0,1 y 2 se obtenía un pico en la resistencia mecánica. Entonces, esta es la razón por la que el acero se ha convertido en un material tan importante para la industria, por un lado, y para la construcción, por otro lado. Fíjense que aquí nosotros hemos señalado, hemos destacado este punto, este cruce entre estas dos curvas, que se produce más o menos para un 0,2 a 0,3% de carbono. Y eso se debe a que esos son los aceros que más nos interesan. Para la construcción nos interesa mucho la resistencia mecánica, pero no solamente nos interesa la resistencia mecánica, porque con mayores contenidos de carbono podríamos tener mayores resistencias. Nos interesa también la ductilidad del material. Como ustedes recuerdan, la ductilidad es la capacidad de sufrir deformaciones plásticas antes de la rotura. Los materiales de construcción deben ser, además de resistentes, dúctiles. Entonces, en este punto es que se produce la mejor combinación de resistencia y ductilidad. Y ese punto se produce más o menos para el 0,2 a 0,3% de contenido de carbono. Y esa es la razón, repito, por la que los aceros para la construcción tienen generalmente esos contenidos de carbono. Cualquier pregunta que ustedes quieran hacer sobre esto, estamos prestos a aclarar las dudas que puedan aparecer. Aquí debemos decir también que esta segunda curva que muestra la elongación o la ductilidad nos muestra claramente que para los materiales con bajos contenidos de carbono se tiene una alta ductilidad, pero para los materiales con mayores contenidos de carbono se tiene mucho menos ductilidad. Esta es la razón por la que el hierro dulce o hierro forjable tiene mucha ductilidad, en tanto que el hierro fundido o colado, que tiene contenidos de carbono mayores a 2%, como hemos dicho, tiene prácticamente una ductilidad nula, ¿no? Continuamos. Entonces, en base a lo que acabamos de decir, el acero es una aleación de hierro-carbono con contenidos de carbono entre 0,1 y 2%. Se puede clasificar al acero por el contenido de carbono en materiales llamados hipotectoides, con contenidos de carbono menores al 0,8%. Ahorita vamos a hablar un poquito más de esto. Formados por ferrita y perlita, que son los constituyentes del material en sí.
Podemos hablar de aceros eutectoides con 0.8% de carbono formados solamente por perlita, o aceros hipereutectoides con más del 0.8% de carbono formados por perlita y cementita. Es decir, aquí, en la medida en que hay más contenido de carbono, ese carbono se va organizando de diferentes maneras dentro de la masa de material que la conforma el hierro. Entonces, si volvemos aquí, vemos que ese 0.8% que se denomina eutectoide, en realidad significa que para este contenido de carbono se tiene la menor temperatura para el paso del material sólido al material líquido. Es decir, aquí en la parte superior de esto hay otro gráfico que no lo hemos puesto porque no es nuestra intención profundizar en esto, pero están los llamados diagramas de fases donde se puede ver lo que ocurre cuando se aumenta la temperatura en materiales con diferentes contenidos de carbono. Entonces, resulta que para 0.8% de carbono, que es un punto bien marcado aquí, se produce la menor temperatura, repito, para el paso del material en estado sólido al estado líquido. Si quieren pueden ustedes buscar en internet más videos que ilustren esto. Nosotros no vamos a profundizar más aquí porque, como hemos dicho, en general lo que más nos interesa son los aceros con bajos contenidos de carbono, entre 0,2 y 0,3, que son los que generalmente se utilizan en la construcción. Ahora, por su composición, el acero se puede clasificar de muchas formas, ¿no? Existen los sistemas más comunes para clasificar los aceros son los sistemas de organismos norteamericanos, el organismo para la construcción de automóviles o la Asociación para Construcción de Naves para volar, es decir, aviones. Y tenemos aquí, por ejemplo, la clasificación SAE 1020, donde este 20 nos indica que se trata de un acero con 0.20% de carbono sin otros elementos de aleación. Este es un acero típico de construcción. O podemos tener aceros SAE 10-120 con un contenido de carbono de 1.20 sin otros elementos de aleación también, que sería un acero con bastante mayor contenido de carbono para otras aplicaciones que pueden ser proyectiles, pueden ser muelles de movilidades, pueden ser herramientas de trabajo, etcétera, etcétera. O otro tipo de clasificación, la clasificación AISI 4340, por ejemplo, donde otra vez estos últimos números indican el contenido de carbono, 0.40 en este caso, y los primeros números indican que existen otros elementos de aleación, que pueden ser titanio, vanadio, molibdeno, cromo, etcétera, etcétera. No es nuestra intención profundizar en esto, pero simplemente queremos hacerles notar que existen sistemas de clasificación para la utilización del acero en diferentes aplicaciones. El acero se obtiene por diferentes procedimientos. El más común antes del surgimiento del procedimiento del BSMET era el procedimiento Martin-Siemens con los llamados hornos de hogar abierto, que eran muy comunes al principio, donde se producía acero en grandes cantidades. El procedimiento de BSMET permitió obtener aceros con mucha más precisión en el contenido de carbono, y en este caso se utiliza un dispositivo tipo PERA, ¿no?, en el que se va metiendo oxígeno para fundir el mineral de hierro y de esta manera retirar el carbono que podía estar en demasía, producto de las cenizas y los combustibles para calentar el material. Últimamente lo que más se utilizan son los llamados hornos eléctricos, donde se recicla chatarra, es decir, ya se utiliza bastante poco mineral de hierro para obtener el hierro y el acero, y se utiliza mucho material reciclado, lo que se conoce como chatarra, y generalmente esto nos permite obtener también aceros especiales, aceros inoxidables, resistentes al calor, aceros para herramientas, para proyectiles, etcétera, etcétera. Entonces, algunas de las propiedades del acero que hemos visto ya pueden también ser modificadas por otras vías, ¿no? Aquí vamos a mencionar los principales factores que influyen en las propiedades del acero. En primer lugar estarían los defectos y las imperfecciones en las redes cristalinas, es algo de lo que vamos a hablar un poquito a continuación. El tamaño del grano, ya sabemos lo que es el grano. El contenido de carbono, que lo hemos mencionado ya. Los elementos de aleación, que pueden permitirnos tener aceros especiales, como el caso del níquel, el cromo, el vanadio, etc. Los tratamientos térmicos, que es algo que nos interesa y vamos a desarrollar también más adelante.
Los tratamientos superficiales para algunos casos concretos de utilización del acero, los tratamientos mecánicos, que también nos interesan, el tipo y cantidad de constituyentes. Aquí nos referimos a la ferrita, la perlita, la cementita, que son constituyentes de los diferentes tipos de aceros, como hemos visto ya. Vamos a hablar un poquito ahora acerca de los defectos e imperfecciones en las redes cristalinas. Como hemos visto, esas redes cristalinas que se organizan de acuerdo a los tres sistemas básicos que hemos mencionado ya, los arreglos cúbico centrado en el cuerpo, cúbico centrado en las caras y hexagonal compacto, esas redes cristalinas tienen generalmente muchos tipos de defectos. Estos defectos pueden ser defectos puntuales, como es el caso de los átomos vacantes, es decir, la ausencia de algún átomo en determinado sitio de la red cristalina. Pueden ser impurezas intersticiales, es decir, átomos generalmente más pequeños que entran en los intersticios de las redes cristalinas con átomos más grandes. Pueden ser impurezas por átomos sustitutos, es decir, cuando aparecen elementos de un tamaño similar, con átomos de un tamaño similar, entonces esos átomos, en vez de meterse en los huecos, sustituyen a átomos del material base. Pueden ser defectos lineales, que se conocen también generalmente como dislocaciones, que son interrupciones en la continuidad de la red cristalina. Estas dislocaciones son muy importantes porque son las que nos permiten la deformación plástica y la ductilidad que conocemos en los metales. Los defectos pueden ser también superficiales, como en el caso de la superficie libre. Fíjense que la superficie de un metal se considera siempre un defecto porque ahí los átomos no están adheridos a átomos vecinos por todos sus lados. Hay una superficie libre donde el átomo está en contacto con el aire y entonces en ese caso eso se considera también un defecto porque esos átomos tienden a desprenderse, por ejemplo, a causa del desgaste. Fíjense que los bordes de grano, que ya conocemos, de los que hemos hablado un poquito antes, son también otro ejemplo de estos defectos superficiales. Recomendamos el siguiente video de la Universidad Politécnica de Valencia también para ilustrar este tema. Ustedes tienen aquí el enlace que lo pueden copiar para observar este video con relación al tema de las imperfecciones en las redes cristalinas. Aquí se puede mostrar en esta imagen cómo una red cristalina bien organizada tiene aquí un defecto, una dislocación, donde esta hilera de átomos ha sido interrumpida. Entonces, si nosotros aplicamos aquí una fuerza en sentido de esta flecha, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Esta dislocación va a tender a moverse hacia la derecha y entonces se van a empezar a romper estos enlaces, producto de esta fuerza, y se van a crear nuevos enlaces, de manera que la dislocación se vaya trasladando hacia la derecha, en este caso, en el sentido de la flecha. ¿Y eso va a ocurrir hasta cuándo? Hasta que lleguemos al borde de grano. Cuando lleguemos al borde de grano, entonces ya esa dislocación no se va a poder mover más porque va a chocar aquí con el grano vecino, ¿no es cierto? Pero va a haber una posibilidad de movimiento gracias a esta dislocación que va a producir la deformación plástica, es decir, la ruptura de ciertos enlaces entre los átomos y la aparición de nuevos enlaces. Entonces, estas dislocaciones, repito, son las que ocasionan la deformación plástica en los metales. Con los esfuerzos, como ustedes acaban de ver en la anterior diapositiva, las dislocaciones tratan de moverse al mismo tiempo, en diferentes planos, obviamente, de acuerdo a la orientación de la red cristalina dentro del grano. Cuando estas se intersectan unas a otras, es decir, cuando se consigue el llegar al borde del grano, entonces se necesita un mayor esfuerzo para continuar la deformación. Esto creo es fácilmente entendible. A ese fenómeno se le conoce como endurecimiento por deformación. Es decir, el metal, para continuar su deformación plástica, llega un momento en que va a necesitar más fuerza. ¿Por qué? Porque ya se ha llegado al borde de los granos al deformarse las dislocaciones en el sentido que indican los esfuerzos. Existe también otro tipo de endurecimiento importante, es el endurecimiento por dispersión, que significa el aumento de la resistencia por la introducción de defectos intencionalmente introducidos, defectos puntuales en la estructura de la red cristalina, pero de manera controlada, ¿no?
estas partículas introducidas generalmente entre los intersticios de la red cristalina base obstaculizan el movimiento de las dislocaciones. Esto es lo que pasa concretamente cuando introducimos carbono en el hierro para formar el acero. Entonces, esos átomos de carbono van a ocupar intersticios dentro de la red cristalina base del hierro y entonces producen un endurecimiento por dispersión porque es más difícil que las dislocaciones se muevan porque existen unos átomos metidos ahí en los intersticios que hacen que se requiera una mayor energía para producir el movimiento y por tanto la deformación plástica. Vamos a hablar un poco acerca de los tratamientos ahora en los metales. Se puede cambiar las características de un determinado metal con un determinado contenido de elementos de lesión. En este caso vamos a hacer referencia otra vez al hierro y al carbono, o sea, el acero, y se pueden cambiar en cierto grado las propiedades de un determinado tipo de acero con un determinado tipo de carbono mediante los tratamientos térmicos. Es el caso del recocido, que es un calentamiento del material hasta lo que se llama austenización. Eso quiere decir un cambio en la estructura base de la red cristalina y el material se ablanda y luego producir un enfriamiento lento. Si ese enfriamiento es lo suficientemente lento, generalmente dejando el material en el horno apagado, entonces se produce un ablandamiento del metal. Entonces, el tratamiento térmico llamado recocido lo que produce es un ablandamiento del metal. ¿Qué quiere decir esto? Disminución de la resistencia, pero aumento de la ductilidad. Se puede producir el normalizado mediante un tratamiento térmico que consiste también en el calentamiento del material hasta la austenización, que quiere decir hasta el cambio de la estructura base de la red cristalina, seguido de un enfriamiento al aire, esta vez más rápido que en el caso anterior, donde se logra que el material vuelva a su estado inicial. Este procedimiento se utiliza para corregir tratamientos térmicos realizados antes y que no han sido exitosos como se quería. Entonces se vuelve a la situación normal si quiere. Existe otro tratamiento térmico que es el temple, que es de nuevo el calentamiento hasta la austenización, pero esta vez seguido de un enfriamiento muy rápido. Ese enfriamiento puede ser metiendo el material en agua de sal, en salmuera, o en aceite. Y entonces lo que se consigue es, contrariamente al caso del recocido, se consigue un aumento de la resistencia y la dureza, pero una disminución de la ductilidad, es decir, el material se fragiliza. Es casi como si aumentáramos el contenido de carbono, ¿no? Pero fíjense que con un mismo contenido de carbono podemos nosotros jugar un poco con las propiedades realizando este tipo de tratamientos térmicos. Un cuarto tipo de tratamiento térmico es el revenido, que es un tratamiento a los metales que han sido previamente templados para reducir un poco ese aumento de la resistencia, ese aumento de la dureza y en este caso se ablanda el material ya revenido. Existen también tratamientos superficiales que son aplicados generalmente a elementos que necesitan dureza superficial. Es el caso de las herramientas, el caso de muchas piezas de maquinarias, el caso de los muelles de los camiones, etcétera, etcétera. Consisten generalmente en la introducción de una mayor cantidad de carbono y de nitrógeno en la superficie del metal, repito, para endurecerlo. ¿No? En el caso de la cementación, lo que se hace es adicionar carbono solamente a la superficie para endurecerla. En el caso de la nitruración, se trata del endurecimiento superficial mediante la absorción de nitrógeno a baja temperatura. Este procedimiento aumenta también la resistencia a corrosión. Existe la cianuración, que es el endurecimiento superficial por la adición combinada de carbono y nitrógeno en un baño de cianuro, por eso se llama cianuración. Y existe la carbonitruración, que es también otro tipo de endurecimiento superficial añadiendo carbono y nitrógeno, pero esta vez por medios gaseosos. Se utiliza para piezas de gran espesor. Tenemos finalmente los tratamientos mecánicos, que también nos interesan de manera especial por la razón que les voy a indicar a continuación. Están el trabajo en caliente y el trabajo en frío. El trabajo en caliente es la deformación plástica después del calentamiento por encima de la austenización o recristalización. Como hemos visto en el caso del acero, si se sube la temperatura por encima de los 700 grados, entonces el material se ablanda, ¿no?
y entonces en ese caso se puede cambiar muchas propiedades de este. Se puede afinar el grano, es decir, hacerlo de un tamaño más pequeño, se puede eliminar defectos o minimizar sus, sus consecuencias, y en este caso, cuando el material está caliente, la deformación plástica es casi ilimitada porque existe poca resistencia, es decir, el material está ablandado. En este caso, el acabado superficial es relativamente deficiente y hay poca precisión dimensional. Existe también el trabajo en frío, que es la deformación plástica a temperaturas menores a la recristalización. Fíjense que esto de frío no quiere decir frío en los términos que conocemos vulgarmente, sino que quiere decir sencillamente por debajo de la temperatura de recristalización. Entonces, eso significa que si trabajamos a temperatura ambiente, estamos realizando un trabajo en frío. ¿Ya? Entonces, en este caso, la deformación se realiza con mayor esfuerzo, el material no está tan blando como en el caso anterior, y este trabajo en frío, tratamiento en frío, provoca un aumento de la dureza y la resistencia mecánica, pero disminuye la plasticidad. En este caso se produce un efecto parecido al del temple o del aumento del contenido de carbono, como hemos mencionado ya en diapositivas anteriores. Entonces, podemos hablar de dos tipos importantes de acero, particularmente cuando se van a usar en la construcción, y están los aceros trabajados en caliente, que se denominan normalmente aceros de dureza natural. Fíjense esto, por favor, es importante, recuerden, aceros trabajados en caliente se denominan aceros de dureza natural y presentan una fluencia muy pronunciada en su curva tensión-deformación. Ahorita vamos a profundizar esto. Y los aceros trabajados en frío, generalmente estirados en frío, que no presentan una fluencia pronunciada y para calcularla o para determinarla se debe definir una deformación dada y buscar la carga correspondiente en el gráfico tensión-deformación. Generalmente, en el caso de la construcción, se define una fluencia para una deformación plástica del 0,2%. Veamos ahora esto con más detenimiento. Si un acero de dureza natural, es decir, un acero trabajado en caliente, es sometido a un esfuerzo por debajo de la tensión de fluencia es la que produce deformaciones plásticas, entonces la deformación es totalmente elástica y al ser descargado recupera su forma y dimensiones originales. Repito, si un acero de dureza natural es sometido a un esfuerzo por debajo de la fluencia, hemos dicho que la fluencia es el inicio de la deformación plástica, entonces la deformación en este caso es totalmente elástica y al ser descargado ese material recupera su forma y dimensiones naturales. ¿Por qué? Porque como ustedes saben la deformación elástica es reversible. Ahora bien, si ese mismo acero es cargado por encima de la tensión de fluencia y luego descargado, este va a quedar deformado con una deformación plástica que va a corresponder a la magnitud del esfuerzo aplicado. Si ese acero es descargado y cargado nuevamente, entonces la curva tensión-deformación va a ser diferente y va a corresponder a la de un acero estirado en frío. Veamos esto con un gráfico. Ustedes tienen aquí un gráfico tensión-deformación. En el eje de las ordenadas están las tensiones, llamadas sigma aquí, y en el eje de las abscisas están las deformaciones, llamadas epsilon. Entonces, si nosotros empezamos a aplicar cargas a este material hasta sigma 1, estamos en la región elástica. Y si quitamos esa carga, el material va a recuperar su forma y dimensiones originales. Ahora bien, si seguimos cargando este material, va a llegar un punto en el que se va a producir la fluencia. Es decir, esas deformaciones elásticas hasta ese momento van a convertirse en deformaciones plásticas, es decir, deformaciones irreversibles. Si llegamos con las cargas hasta lo que hemos llamado sigma 2 aquí, ¿no? Esta línea puntuada, entonces vamos a encontrarnos aquí, ¿no es cierto? Y habremos tenido una parte de la deformación elástica y una parte de la deformación plástica. Si nosotros descargamos este material, entonces la curva de la descarga va a ser esta, punteada aquí, y fíjense que aquí va a haber una deformación remanente, una deformación plástica, que va a corresponder a la magnitud de la carga aplicada. Entonces, fíjense que estando aquí, en este punto, tenemos dos tipos de deformación.
una deformación elástica que después es recuperable si quitamos las cargas, todo este tramo aquí, y va a haber una deformación plástica que no es recuperable. Entonces, repito, estando en este punto tenemos dos deformaciones. Una deformación elástica, que es la que se ha producido en este primer tramo de la carga, y una deformación plástica que se produce después. La deformación elástica es recuperable si quitamos la carga, pero la deformación plástica no. Eso mismo podemos verlo aquí, ¿no? Si aplicamos una carga hasta este punto, aquí tenemos una deformación total, donde se ve que esa deformación total está conformada por una parte elástica que se recupera y una parte plástica que permanece, ¿no? Que ya no se recupera más. Si nosotros volvemos a cargar ese material aquí, que es lo que hemos dicho hace un momento, entonces el diagrama de la nueva carga será este, y entonces aquí continuaremos a partir de este punto con las deformaciones. Entonces, las deformaciones elásticas ahora serán hasta este punto y recién a partir de este punto tendremos deformaciones plásticas. Fíjense qué es lo que conseguimos con esto. Con este procedimiento de carga y descarga, que es lo que se conoce como el estirado en frío, ¿no? Cargado en frío, entonces se produce un aumento de la afluencia. Originalmente la afluencia estaba aquí, a partir de este punto teníamos deformaciones plásticas, pero después de haber hecho ese procedimiento, que es lo que se conoce como tratamiento en frío, la afluencia ha aumentado desde aquí hasta aquí arriba. Entonces ahora la nueva afluencia del material que ha sido previamente cargado y descargado será más alta que la anterior. Pero en contraposición, su deformación antes de la rotura será menor, porque este material se va a romper más o menos para la misma deformación plástica que el material original, pero en este caso fíjense que ahora ya tenemos menos deformación plástica para disponer. Entonces, resumiendo y redondeando esto, tenemos los aceros de dureza natural, que son aceros mostrados aquí en la figura 10.9, que tienen una afluencia muy pronunciada. Como pueden ver aquí, esta afluencia es característica de esos aceros y es bastante pronunciada porque se produce un gran pedazo de deformación para una carga constante. Una vez vencida esa afluencia, entonces el material otra vez aumenta su resistencia hasta la rotura. Aquí podemos interpretar esto, haciendo referencia a lo que habíamos estudiado antes, que en este punto se están moviendo las dislocaciones, ¿no? Se está produciendo la deformación plástica. Y aquí ya se ha llegado al borde de la mayor parte de esas dislocaciones, se ha llegado al borde del grano, y para continuar la deformación plástica hay que aumentar recién la carga para poder generar nuevas deformaciones plásticas. Ahora bien, si ese material ha sido previamente sometido a unas cargas por encima de esa afluencia y ese material es nuevamente cargado, entonces aparece el estirado en frío, el acero estirado en frío, que ya no tiene esa afluencia pronunciada como en el caso anterior, y entonces su gráfica tensión de formación se parece a esto que estamos viendo aquí. Entonces, en ese caso, ¿qué es lo que se hace para definir la afluencia? Se define una deformación del 0.2%, o sea, 0.002 aquí en el eje de las abscisas, epsilon, y entonces se traza una línea paralela, estas dos líneas son paralelas aquí, y donde esa línea choca a nuestra curva, ahí definimos la afluencia. Entonces, como pueden ver ustedes, un acero de dureza natural tiene una afluencia dada y un acero estirado en frío, partiendo de ese mismo material anterior, tiene una afluencia más alta. Pero en contrapropuesta, como hemos visto en una gráfica anterior, se tiene menor posibilidad de deformación plástica. Por lo tanto, el trabajo en frío, el estirado en frío, nos aumenta la resistencia, pero nos disminuye la ductilidad. Finalmente vamos a terminar este video mostrando este pequeño cuadro que nos indica algunos contenidos de carbono diferentes para diferentes tipos de acero destinados a diferentes usos, ¿no? Aceros con muy poco contenido de carbono, casi hierros dulces, 0,1% de carbono, se llaman aceros suaves y son los que se utilizan para hacer alambre de amarre como conocemos en nuestro medio, chapas, clavos, tornillos, tubos, etc.
Los aceros de construcción, que como hemos dicho, tienen unos contenidos de carbono entre 0,1 y 0, perdón, entre 0,2 y 0,3, son los que se utilizan para hacer perfiles, angulares, barras de hormigón armado, etc. Los aceros con 0,3 para piezas de forja en general. Los aceros con 0,4 para carriles, alambres para cables, ruedas, etc. Y a aceros de mayores contenidos de carbono para ejes, para muelles, para maquinarias. Los aceros de 0,6 también para tensores, muelles. Y los aceros de 0,7 para herramientas, proyectiles, etc. Entonces, como pueden ver ustedes, de acuerdo al uso que uno le va a dar al acero, es que requiere diferentes contenidos de carbono. Finalmente, recomendamos fuertemente estos dos videos para ilustrar toda esta parte de la estructura y las propiedades de los metales, ¿no? Hemos recomendado antes algunos videos para ilustrar algunos temas particulares, como es el caso de las dislocaciones, de las aleaciones, de las redes cristalinas, etc. Pero ya para ver un poco en conjunto este tema de la estructura de los metales y algunas de sus aplicaciones, recomendamos estos dos videos cuyos links tienen ustedes aquí en esta diapositiva. Con esto hemos terminado la primera parte. En el siguiente video vamos a hablar acerca de los productos metálicos para la construcción y vamos a hacer énfasis en los materiales que encontramos en nuestro mercado.